Ya no necesito más. Conozco a Cristo pobre y crucificado. Ya no necesito más. Conozco a Cristo pobre y crucificado. San Francisco de Asís, ese gran santo, amante de la naturaleza, nos dice bien claro esta frase. Ya no necesito más. No necesita más nada en el mundo. ¿Por qué? Conozco a Cristo pobre y crucificado. A ese Cristo es que nosotros debemos buscar. El Cristo pobre y crucificado. No buscar un Cristo lleno de fanfarrias como alguien quiera presentarnos, sino el Cristo pobre y crucificado. Es el que quiere Dios que nosotros conozcamos. Dios ha querido arreglar este mundo, porque el mundo está muy vuelta abajo. Dios ha querido arreglar este mundo tan injusto, porque el mundo, si nos ponemos a ver, es injusto. No está compensado. Hay unos que tienen más y unos que tienen menos. Las riquezas no son bien distribuidas. Las riquezas naturales no son bien distribuidas, sino para los más vivos. Por eso que Dios ha querido arreglar este mundo tan injusto, lleno de desigualdades. Si hay bastante desigualdades. Basta que usted salga a la calle, a la esquina, y se da cuenta las desigualdades que hay a nivel mundial. No solamente en un país X, sino a nivel mundial hay muchas desigualdades. Tanto como el hombre, como la mujer, los hijos, y vale usted contar. Por culpa de nosotros mismos. Esa desigualdad es culpa de nosotros mismos. Que buscamos de escalar posición montándonos encima del otro. Y de esa manera nunca vamos a surgir, nunca vamos a seguir a echar hacia adelante. Los hombres por el camino de la pobreza voluntaria del Hijo de Dios, que siendo rico se ha hecho pobre por ti y por mí. El Hijo de Dios era el ser más rico del mundo, que tiene todo lo creado desde él. Sin embargo, todo lo apartó por amor a ti y por amor a mí. Se hizo pobre. Y ese es el Cristo que nosotros tenemos que buscar. Ese Cristo pobre. Ese Cristo necesitado. Que por amor a nosotros se hizo el hombre más humilde. Por nosotros se hizo pobre a fin de que se enriquecieran con su pobreza. A fin de que nosotros nos hiciéramos ricos a través de la pobreza de él, porque nuestra riqueza no es de este mundo. Nuestra riqueza es en el plano celestial, en la presencia de Dios. Y esa riqueza Dios nos la da a través de su Hijo Jesús. Y él se hace pobre para que nosotros nos enriqueciéramos con su pobreza. Es más, la realeza de Cristo emerge con todo su significado, más genuino en el Gólgota, donde fue crucificado. Ahí es donde emerge la gran riqueza de Cristo. Cuando el inocente es clavado en la cruz, el inocente es Cristo, pobre, desnudo y privado de todo. Vino al mundo, no tenía ni siquiera dónde nacer, por eso fue que nació en un pesebre. Nos muestra que no es necesario la riqueza de este mundo para ser feliz y para hacer feliz a los demás.
Él vino al mundo, no tenía dónde nacer. El hijo del que creó el mundo no tenía dónde nacer. Nació en un pesebre. ¿Y cómo lo crucifica? ¿Cómo lo muere? ¿Cómo muere? En el Gólgota, Jesús muere, que siendo inocente, clavado en una cruz. Que la cruz era para los asesinos, los enemigos del régimen, los enemigos de Roma. Y Jesús muere como un ladrón, un asesino, entre dos, pobre, desnudo y privado de todo. Como nos dice la frase de San Francisco de Asís en el día de hoy, que es la que estamos reflexionando. Ya no necesito más. Conozco a Cristo pobre y crucificado. Ese Cristo pobre y crucificado, te preguntaría yo a ti hoy, ¿tú conoces a ese Cristo? A ese Cristo que se dejó crucificar, a ese Cristo pobre y crucificado, que lo despojaron hasta de sus vestiduras y lo mataron en la cruz. ¿Tú conoces a ese Cristo? ¿O para ti Cristo no es ese, sino el Cristo bonito que aparece en un crucifijo de oro, bien pulido? ¿O Cristo es lo que tú quieres que sea para ti, que es el que está predicando el Evangelio, el reino de Dios, el que multiplica los panes, el que sana a los enfermos, pero hasta ahí? Ese es el Cristo que tú quieres conocer. Pero no te atreves a encontrarte, a conocer al Cristo pobre y crucificado. Mientras que San Francisco así sí lo consiguió, sí lo encontró, sí lo conoció. Por eso se hizo pobre. Él era hijo de gente de dinero y dejó todo para dedicarse a predicar el Evangelio. Dejó todo por amor a Cristo. Se hizo pobre. Porque como nos lo dice en la frase, ya no necesito más. Conozco a Cristo pobre y crucificado. Y ese es el Cristo que yo te pregunto. ¿Tú conoces a ese Cristo o prefieres al otro? Al otro que predica el Evangelio, como te dije anteriormente, sana a los enfermos, camina sobre las aguas, corre a los mercaderes del templo, se enfrenta a Pilato. O quieres conocer al Cristo en el Gólgota. Cristo continúa hoy presentándose de esa manera en tu prójimo. Esa persona que no tiene dónde dormir, no tiene qué comer, no tiene con qué vestirse, no tiene con qué tomar un medicamento, no tiene quien lo vaya a visitar porque está postrado en una cama, no tiene que lo vaya a visitar porque está preso. Ese es el Cristo que Dios quiere que tú conozcas. El de tu prójimo, que sufre y es despreciado hasta por ti y por mí, despreciado por nosotros, que nos llamamos cristianos. Ese Cristo pobre y crucificado, nosotros lo despreciamos y nos llenamos la bocota diciendo yo soy cristiano. Nos llenamos la bocota de todas las creencias, tantos cristianos católicos, cristianos protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, todo. Llenamos la jeta diciendo yo creo en Dios, creo en Cristo. Pero el Cristo que tienes que creer, que es más que suficiente, en ese que
que es apartado de la humanidad, ese que está despreciado, que cuando tú pasas al lado de él, aparta la mirada y hasta te tapa la nariz, porque es un olor desagradable que tiene la persona, pues no tiene dónde bañarse, no tiene cómo bañarse. Ese es el Cristo, ese es Cristo. Aparta la mirada y procuramos no ver la necesidad de ese hermano. Cierro los ojos, veo para otro lado, me imagino otras cosas, pero no veo la necesidad de ese hermano. Ese hermano que necesita y sufre. Y Dios te lo está presentando en bandeja de plata. Más chévere no puede ser. Te está presentando a Jesús en ese necesitado y tú lo estás despreciando. O yo y tú lo estamos despreciando. Filipenses 2, versículo 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. El cual, siendo de condición divina, o sea, superior a todos nosotros, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Dice la Escritura, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. La palabra era Dios. Y la palabra existía y estaba con Dios. Esa palabra es Jesús, el Hijo de Dios que está presente desde la creación del mundo, imagínate. Y no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, porque es igual a Dios. Acuérdate que es parte de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres en uno. No son tres dioses, son tres personas en una. Sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo. El siervo es el servidor, el esclavo. No le importó su divinidad y lo entregó todo. Tomó la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, a ti y a mí, menos en el pecado. Y apareciendo en su parte como un hombre más, y obedeciendo hasta la muerte. Obedeciendo hasta la muerte. Y vuelvo a tocar el Evangelio, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, que le dice, Padre, aparta de mí este cáliz, si es posible, sino que se haga tu voluntad. Y Jesús obedeció hasta la muerte. ¿Obedeces tú a Dios hasta la muerte? O a la primera de cambio, te sales del camino y dices, claro, yo no sigo en la iglesia. Eso es muy difícil, eso no es para mí. Eso es para los sacerdotes, para las monjas, para los religiosos, pero eso es muy fuerte. Cobarde. Obedece, cumple la voluntad de Dios. Pídele al Señor la gracia de poder encontrarte con Él, con ese Cristo pobre y crucificado, para que te haga cambiar tu vida. Esa vida que llevas, que no te va a llevar sino a la perdición de tu alma. Siempre tenemos que ver que todo el camino de nuestra redención está marcado por lo pobre. No está marcado por tener mucho, por llegar, tengo bastante, tengo real, tengo comida. No está marcado por eso, sino en la pobreza. Lo más sencillo, lo más humilde. Nuestra salvación vino a nosotros a través de un sí. La gente dirá un simple sí, dos letricas, SI. Sí. Nuestra salvación vino a través de un sí de una humilde muchachita de apenas 14 años, de un pueblito perdido
en la periferia de un gran imperio. Pueblito perdido en la periferia de un gran imperio, el imperio romano. Lucas 1, versículos 26 y 27. Lucas 1, versículos 26 y 27. Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, un pueblito. Y Nazaret pertenecía al imperio romano, porque estaban bajo el yugo del imperio romano. A una virgen desposada con un hombre llamado José. Esa virgen, una niñita de 14 años. Como una niña de 14 años, a través de una niña de 14 años, viene la salvación al mundo. El nombre de la virgen era María. María. La Virgen María. Nombre de origen hebreo, que significa la elegida por Dios. Dios la eligió y la predestinó. Y ella aceptó. Dijo sí a la voluntad de Dios. Te das cuenta que ya van dos personas que aceptan en esta reflexión que estamos hablando. Dos personas que a través de ellos hemos conseguido nuestra salvación, o podemos conseguir nuestra salvación a través de María, esa humilde niña que vivía en ese pueblo de Nazaret, que aceptó la voluntad de Dios cuando el ángel Gabriel se le presentó, y a través de Jesús, que dice: no se haga mi voluntad sino la tuya, y aceptó la voluntad de Dios hasta la muerte. Cuando comenzó a anunciar el reino, lo seguía una gran multitud. Pero ¿quiénes seguían a Jesús? Iban detrás de Jesús los reyes, iban detrás de Jesús los grandes jerarcas de la época, los famosos. Una gran multitud de desposeídos. Desposeídos es que no tenían nada. Y esos eran los que seguían a Jesús. Y por culpa de eso, y por aceptar la voluntad de Dios, es que el diácono San Lorenzo es martirizado. Ya lo dije en una reflexión, lo repito ahora. Cuando le piden las riquezas de la iglesia, él le lleva a ese rey todos los desposeídos de la ciudad. Cojos, mancos, ciegos, inválidos, muertos de hambre, mendigos, todo lo que nadie quería. Y se lo presenta al rey. Y el rey creía que le estaban mamando gallo, lo estaba vacilando. Creía que lo que me está mamando gallo, me está vacilando. Y lo manda a martirizar, friéndolo en una parrillera. Lo asó como un pedazo de carne en una parrillera. Y Dios le da la gracia a San Lorenzo todavía de poderle decir a los verdugos: por este lado no estoy quemado, volteen para adorarme completo. ¿Por qué? Porque está lleno del amor de Dios. Y solamente con el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo es que tú puedes hacer eso. Porque por su propia fuerza no lo hubiese podido hacer. Ni siquiera se hubiese atrevido a llevarle a los desposeídos. Y se los llevó. Y esos desposeídos eran los que seguían a Jesús. Esa gran multitud que estaban faltos de alimento, falta de palabras, falta de afecto, falta de amor. Así como hay bastante desposeídos en este mundo injusto actualmente. Falto de una palabra de aliento.
falta de una palabra de amor, de un consuelo, de un pedazo de pan, de una cobija para arroparse. Esos desposeídos, está la presencia de Jesús. Jesús vivo, pobre y crucificado. Y así manifestó lo que él mismo dijo. El mismo Jesús lo dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. El Evangelio es la buena noticia, que Dios nos ama con nuestros defectos y nuestras virtudes, que Dios nos da oportunidad de cambiar, que Dios es misericordioso, que Dios no es un Dios malo ni rencoroso como somos nosotros. Entonces, ese evangelio era el que predicaba Cristo, y ese evangelio es el que estamos nosotros, los bautizados, llamados a predicarlo. Lucas 4, versículo 18. Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres, no a los ricos. Él no nombra a los ricos, él no nombra a los corruptos, él no nombra a los que son ricos de cuna y tienen, o aquellos que son pobres pero tienen un corazón lleno de riqueza, soberbia, ira, violencia, envidia, porque también entre los pobres hay ricos. Rico en soberbia, ira, odio, envidia. Son riquezas que te llenan el corazón y no dejan entrar el Evangelio de Dios, que es la buena noticia. Y entonces Jesús viene a traerle la buena noticia a los pobres, a los necesitados. Porque como tenían un corazón vacío y todo el mundo lo despreciaba, con una palabra de aliento, con un Dios te bendiga, con un gesto de amor, ya se llenaba. Porque no querían mucho, porque como no tenían nada, con cualquier cosa pequeña se llenaba. Y a esos pobres es que Dios nos manda. Y a esos pobres es que Jesús quiere que nosotros lo veamos reflejado en cada rostro. En el pobre, en el necesitado, en el crucificado el que está sufriendo la injusticia, sufriendo que está preso y es inocente, sufriendo que está preso y siendo culpable, no tiene nadie que le hable de Dios. Y sufriendo tanta gente, y ese sufrimiento se convierte en un calvario, en una crucifixión. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros lo veamos a su Hijo, en el pobre y el crucificado. Y cuando aprendamos a ver a Jesús en el pobre y en el necesitado, en el crucificado, no necesitamos más nada. No nos hace falta más nada, como decía San Francisco de Asís. A los que estaban cargados de dolor, a eso es que vino Dios. Si tú no tienes, si tu corazón está lleno de soberbia, de odio, de envidia, de intriga, olvídate que Dios no puede entrar ahí. No porque no quiere, sino que te respeta tu voluntad. Y tu voluntad es esa, está lleno de maldad. Él viene para los que están llenos de dolor, agobiados de pobreza. Y les aseguro que Dios les tenía en el centro de su corazón a toda esa persona. Y los tenía y los tiene actualmente. Los sigue teniendo en el centro de su corazón. A todas esas personas que están llenas de dolor, agobiadas de la pobreza. Lucas 6, versículo 20. Lucas 6, versículo 20. Bienaventurados los pobres. Se da cuenta que Dios no viene
no busca a la gente rica. Rica en todos sus aspectos. Puede ser en dinero, puede ser en orgullo, en soberbia, como les expliqué anteriormente. Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. ¿Quieres ganarte el cielo? Hazte pobre. No es necesario que te vuelvas andrajoso. No es necesario que dejes de bañarte, como hacíamos los hippies en los años 60, 70. Que no nos bañábamos porque era la moda. ¿No? Si tienes la oportunidad, anda presentable, pero que en tu corazón exista la pobreza, esa pobreza de la humildad de una persona sencilla, llena de amor de Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y nos enseñó que la misericordia hacia ellos es la llave, es una de las llaves, la misericordia hacia los pobres, hacia los desolados, a todas esas personas que son necesitadas, es una de las llaves para entrar en el reino de los cielos. Si tú no tienes caridad, estás quebrado. Como cuando estabas en el liceo o en la escuela y no estudiabas y no pasabas la materia, a repetir, caballero. A repetir porque no te queda de otra. O estudias o estudias. Y ese es lo que el Señor nos manda hoy. A que tengamos caridad y misericordia con el hermano. Que no nos hagamos los bolsas, los paisas. Y si viene por aquí caminando por esta acera una persona necesitada, voy a cruzar la calle porque ese hombre viene todo hediondo, esa mujer está sucia. No, ahí está Jesús, pobre y crucificado. Porque acuérdate con el comienzo de esta reflexión, el mundo es injusto. Es injusto porque no tratamos a las personas como personas, sino las tratamos dependiendo cuánto tienes, cuánto vales. Y no es eso. El ser cristiano no es así. Porque el cristiano es, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos tenemos la misma dignidad. No vengas tú a cambiar las reglas de juego. De que yo tengo más dignidad que fulano de tal porque yo tengo más billetes. Yo tengo tarjeta de crédito. Yo tengo un carro último modelo. Yo tengo un caserón que tiene piscina. No vengas tú. No vengas tú. Porque nada de eso te vas a llevar. Como decía el Papa Francisco. ¿O es que acaso tú, cuando te mueras, va a ir detrás de ti, detrás de la carroza que lleva los restos tuyos, un camión de mudanza con todos tus lujos, o te van a enterrar con tu piscina, tus tarjetas de crédito? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que tú te llevas es lo que tú siembras. Y para sembrar tiene que ser lleno de caridad y del amor de Dios. Y ver a tu prójimo como otro Cristo, pobre y crucificado. Después no necesitas más nada. De nuestra fe en Cristo, hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos. Jesús siempre, no vemos ningún pasaje bíblico que Jesús se sentara a comer con Caifás, con Poncio Pilato. No, se sentó con los más pobres. Que se sentó con un recaudador de impuestos, que era Mateo, sí, porque Mateo tenía en su corazón la pobreza. Con todas las trácalas y todas las trampas que hacía, tenía en su corazón la pobreza y estaba deseando encontrarse con Dios. Y así con cada uno. Y vemos el ejemplo, cuántos los discípulos
pescadores, gente que se podría decir gente ignorante, desechada por la sociedad. Y esos fueron los primeros seguidores de Jesús. Y decíamos también en esta reflexión que lo seguía una multitud de gente pobre, desolada. Y escuchamos también algunas partes del Evangelio, de los Evangelios, donde le dice a los discípulos, esta gente tienen ya 2 días aquí con nosotros, denle ustedes de comer, porque eran gente necesitada. Eran gente necesitada. ¿Qué haces tú por el hermano necesitado? Esa gente pobre y excluida, que brota la preocupación por el desarrollo integral del más abandonado. Hay que preocuparse por esa persona más abandonada. Una preocupación integral, o sea, completa. Salud, alma y cuerpo. O sea, no es que nada más vamos a darle una palabra del Evangelio y el estómago le está sonando, las tripas le están sonando del hambre que tiene. No, dale comida también, si puede. Pues Jesús nos lo muestra en el Evangelio. Denle de comer ustedes, le dice a los discípulos, y comieron más de 5.000 personas, incluyendo mujeres y niños. Comieron más de 5.000 hombres, incluyendo mujeres y niños, y sobraron unos canastos todavía de comida. Porque cuando se es generoso, se multiplica. Se multiplican las gracias. A veces somos duros de corazón. Por eso es que decía que cruzamos hasta la calle, para que la gente no se nos atraviese. Y si vamos en el metro o en el bus y se nos siente una persona indigente al lado, automáticamente me paro. Y si es un drogadicto también me paro porque este me va a robar. Porque cómo nos gusta hacer juicio. Cómo nos gusta juzgar al hermano. Y resulta que a lo mejor tú eres peor que él o que ella. A veces somos duros de corazón y de mente. Nos olvidamos y nos entretenemos con las inmensas posibilidades del consumo, con las cosas del mundo. La moda, el trabajo, los estudios, mi familia, lo demás, que se lo lleve la corriente, que se lo lleve el río, como dice la canción, que se lo lleve el río. Ese consumo te lleva a la perdición. Y no nos damos cuenta que debemos hacer silencio. En nuestra vida hay momentos que tenemos que hacer silencio. Silencio del ruido exterior. Ese silencio del ruido exterior que no nos permite escuchar la voz de los pobres. ¿Por qué? Porque estamos, y hasta nos damos el lujo también, aparte de que no guardamos silencio y no queremos escuchar el silencio exterior, nos damos el lujo de andar con los aparaticos en la oreja. Y así andamos en la calle. Y el teléfono dice, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios si este aparatico no te deja escuchar? Tíralo, bótalo. Despégate de él. Por ser parte del consumo. El consumo que no quiere el demonio, que tú te des cuenta que te está controlando. No nos damos cuenta que debemos hacer silencio para escuchar la voz del pobre, que es el mismo Cristo, pobre y crucificado. El espíritu de pobreza y de caridad debe ser la gloria y el testimonio de la iglesia de Cristo. Una iglesia donde digan que aman a Cristo. Una iglesia donde digan que son cristianos y entra un indigente y todo el mundo se aparta
Ahí lo que hay es una cuerda de hipócritas, de demonios, de fariseos. Salte de ahí corriendo. Salte de ahí corriendo porque eso no es iglesia. Es un parapeto de iglesia. Es un tarantín de iglesia. Una manera de quitarte los reales. Una manera de engañarte. Una manera de que tú creas que vas por el bien camino. Si entra un indigente y le dan el puesto, el primer puesto, esa sí es la iglesia de Cristo. Esa sí es la iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces en los templos no entran indigentes, personas dementes, y se desnudan? ¿Y qué hace la gente? Lo primero que hacen es correrlo, llaman a la policía o ellos se desaparecen. Eso no pertenecen a la iglesia de Cristo. Podrá pertenecer a cualquier iglesia, a cualquier iglesia de hombres o a la iglesia del demonio, pero la iglesia de Cristo no, porque la iglesia de Cristo no hace eso. Acuérdense cuando a Jesús le presentaron el endemoniado, ¿qué hizo Jesús? Lo atendió y lo sanó. Cuando se le presentaron los 10 leprosos, ¿qué hizo Jesús? Los sanó, los atendió y los tocó, a pesar de que era prohibido, y los tocó. ¿Por qué los tocó? Para demostrarle al mundo que el hermano está primero que uno. Así que el espíritu de pobreza y de caridad debe ser la gloria y el testimonio de la iglesia de Cristo. Proverbio 19, versículo 17. Proverbio 19, versículo 17. Quien se apiada del débil, dice el Señor, quien se apiada del débil, quien se apiada de la persona necesitada, de ese Cristo pobre y crucificado que está en el hermano más necesitado, en ese hermano que nadie lo atiende, que todo el mundo le saca el cuerpo. Quien se apiada del débil, presta a Dios. Es como si le estuvieras prestando al rey, al papá de los helados, al papá upa, al rey del mundo. Le estás prestando a Dios, el cual te dará la recompensa con crece. ¿Para qué vas a inventar? Todo está escrito. Lo que tienes que leer y pedirle a Dios que te ayude a cambiar. Mateo 14, versículo 7. Mateo 14, versículo 7. Los pobres lo tendrán siempre con ustedes. Entonces, llegó el Papa. Hay que atenderlo con bombos y platillos. Llegó el obispo. Hay que atenderlo con bombos y platillos. Llegó el sacerdote. Llegó el pastor. Bombos y platillos. Yo te toco la puerta del pobre. No tengo. Los pobres siempre van a estar contigo. Porque lo demás es pasajero. Entonces, aprovecha tu media hora. Aprovecha tu poco de tiempo que tienes en esta vida para rectificar y acercarte al más necesitado. Porque a la medida que te acerques al más necesitado, te estás acercando al Cristo pobre y crucificado. Tarea: reconocer y ayudar a Cristo en el hermano pobre y necesitado. Reconocer y ayudar a Cristo en el hermano más necesitado. No busque el que tiene. Voy a invitar al vecino, como dice la Escritura, voy a invitar al vecino a una fiesta en mi casa, a un gran banquete, porque entonces mañana o dentro de 15 días él hace una parrillada y me invita y así estamos a medias, ¿no? Invita a tu casa al que más necesita, recibe en tu casa al que más necesita, tiéndele la mano al que más necesita, para que, como dice en Proverbio, ese proverbio que escuchamos hace rato, capítulo 19, versículo 17, quien se apiada del débil,
presta a Dios, el cual le dará su recompensa. Ay, tú ves, tú ves, tú ves decir, lo dicho está, y más claro, como dice el refrán, más claro no canta un gallo. Así que a ponernos las pilas si queremos seguir siendo seguidores de Cristo. Ya está bueno de comportarnos y dejarnos guiar por la gran masa que se llama mundo, se llama conformismo, que se llama consumismo. Ese río crecido que va destruyendo la humanidad. Apártate de ese río crecido. Fuera, sacúdelo. Vete para otro lado. Vete para el lado de los ganadores, que es donde están pobre, Jesús pobre y crucificado. Bendito y alabado seas, Padre Santo, en esta mañana. Queremos darte gracias por el día, por permitirnos abrir los ojos, por el techo que nos cobija, por tantos beneficios que nos vas a dar en el día de hoy. Gracias por permitirnos ver y disfrutar un nuevo día. Y permítenos también, Señor, poderte reconocer en el más necesitado de nuestros hermanos. Ahora vamos a orar por todas aquellas personas que han pedido nuestras oraciones, que dicen que quieren cambiar, que dicen que quieren llenarse de tu amor, pero por el problema o la enfermedad que están atravesando, se les hace difícil. Señor, hoy quiero ponerte en tus manos la humanidad entera, para que se acabe la cuarentena, porque esa cuarentena lo que está es destruyendo la familia. Esa cuarentena es lo que está permitiendo que los seres humanos caigan en depresión, en el suicidio, por la soledad, por estar encerrados. Nosotros no nacimos tú no nos creaste para estar encerrados. Permite, Señor, que se acabe esta pandemia. Devuélvele la salud a los que se encuentran enfermos por esta enfermedad, el COVID-19. Permítele que puedan regresar a sus hogares. Desconéctalos de esos respiradores. Sánalos por completo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo suplico. También te pido por Joeldi Ramírez, Caterín Pájaro, Domelis Ramírez, Gustavo Adolfo Ramírez, Alexander Ramírez, Orlando Alexander Alves, Guayquiría Pontes de Alves, Alejandra René Alves, que están contagiados con ese virus que tú, estoy seguro que los vas a sanar. No solamente a ellos, sino a toda la humanidad que se ha podido contagiar con ese virus. Quiero pedirte también por la salud de Carlos Marín Sanz, Henry Avendaño, Dora González, Eileen Sanabria, Lorena Moreira, Bárbara de Tobar, Carmen Cristina Tobar, Ingrid Velázquez, Liz Cornejo, Vidal González, Carlos Torres, Elsa Mendoza, familia Ramírez Duque, Marta Ramírez Duque, Jesús María Ramírez Duque, Mauricio Bautista Siriaco, Aura Rosa Sequera de Oseche, Gustavo Rafael Oseche, Raymond González. Pasa tu mano sanadora por todo y cada una de las partes de su cuerpo que están enfermos. Sánalo, Señor. Permítelo que se restablezcan. Permítele que se restablezcan. Que su salud sea plena. Tú puedes hacerlo. Por tu inmensa misericordia te suplico, Padre Santo. También te pido por Miguel Tobar, mi hermano. Sánalo, protégelo y sácalo de ese mundo en que está empeñado en meterse. Sácalo de ese mundo, de esos nervios.
Ayúdalo a controlarse, a confiar en ti. Tú puedes controlarlo. Y él confía en ti, pero hay momentos que se quiebra. Ayúdamelo, Señor. Quiero pedirte también, Señor, por Naive Gabriel Bracamonte Sánchez, para que lo apartes de ese mundo, de esa mala junta, de esos peligros, para que le sane su corazón, le sane su mente y su cuerpo, y pueda retomar sus estudios,